Hola, soy Alejandra nuevamente. Estamos aquí con la lectura de Las Magonistas. Es lectura en voz alta y vamos en la página 63 en el capítulo 11 titulado Manifiesto. Dice, el Club Liberal Ponciano Arriaga, centro director de la Confederación de Clubes Liberales de la República, a la Nación. 1. Mexicanos. Con la frente muy alta, porque nos llamamos liberales en esta época de inmensa corrupción y con el alma desgarrada por el triste espectáculo que hoy presenta nuestro país, apenas la fuerza bruta se dio significativo palmo ante la fuerza del derecho. Venimos de nuevo a llamar a vuestros corazones, venimos de nuevo a despertar en vuestras arterias la noble sangre de los Cuauhtémoc y de los Juárez. Venimos de nuevo a despertar en vuestro cerebro los altivos pensamientos y las fecundas tempestades que agitaron los cráneos de los Ramírez, de los Arriaga, de los Lerdo de Tejada, de los Ocampo, de los Prieto, de los Gómez Farías, de los Altamirano y de tantos otros que de temple superior al de nuestros contemporáneos supieron ser dignos hijos de la tierra donde el árbol de la noche triste vio llorar a Europa, de la tierra que en Dolores y en el Cerro de las Campanas, en Chapultepec y en Veracruz, ha dado muestras al mundo de su valor y de su grandeza, y se ha cubierto de gloria entre los aplausos de la civilización y de los pueblos libres. Volvemos a llamar a vuestros corazones y a vuestras arterias y a vuestros cerebros, y, sin hacer resonar en el ensangrentado templo de la República el clarín de la rebelión, venimos a deciros que ha llegado la hora de deslindar los campos y de que los liberales, en corto o en gran número, se presten a luchar por el enfreno del militarismo y del clero, por la dignificación del proletariado, por la riqueza y engrandecimiento generales del país, por todo aquello, en fin, que constituye al honroso tesoro de los pueblos que consideran dignos. Mexicanos, nuestro gobierno, caminando por la senda de un lamentable extravío político, lleva a la nación por ese mismo camino, que es un camino de muerte, y toca a los hijos salvar de la muerte a la madre, a esa madre que es una de las más dignas matronas de la gran familia americana. Mexicanos, no os llamamos a la revolución, os llamamos a salvar a la patria y a discutir y poner en práctica inmediatamente los medios de esa preciosa salvación. Para eso os pedimos la organización de más clubes liberales y nos permitimos, con pluma obscura, pero enérgica y veraz, daros una breve reseña del estado en que se encuentra nuestro país. 2. Nuestro sabio prohombre, de León Guzmán, dijo en aquellos gloriosos días del 57 que la felicidad de los pueblos se cifra en el orden, en la libertad y en el imperio de la ley. Y estas tres cosas, mexicanos, el orden, el imperio de la ley y la libertad, garantizan, desde que la regeneradora revolución de Ayutla estableció la existencia de ellas en nuestro país, garantizan, decimos, la igualdad, el predominio de las virtudes, la libertad individual, la prosperidad del comercio y de la agricultura, la rectitud judicial, el sagrado del domicilio, la libertad de trabajo y de industria, el respeto a la propiedad, la libre manifestación del pensamiento sin más límites que el respeto a la moral, a la vida privada y a la paz pública, la inviolabilidad de la vida humana y el triunfo del trabajo y de la honradez sobre el capital y sobre el fraude. Así lo reconocieron nuestros constituyentes y de ahí la promulgación de ese gran código que ha muerto en nuestro país y que nos ofrecía todas esas garantías. Y como digna adición a la Constitución del 57, uno de los colosos de las legislaciones americanas, el pueblo a quien hoy nos dirigimos recibió las leyes de reforma que, como ha dicho un escritor liberal, fue lo que como digna contestación a las metrallas que asolaban el puerto de Veracruz, saltó por encima de aquellos muros cubiertos de gloria. El fraile, el tirano, el militar, todos quedaban sujetos a la barra de la justicia. He aquí como el imperio de la ley, el orden y la libertad iban a ser establecidos por una generación de mexicanos dignos, el riego sagrado que robustecería las raíces del árbol de la libertad, cuyas opulentas frondas cobijarían y refrescarían la frente enardecida de un gran pueblo que, tinto aún en la sangre candente de la revolución, se retiraba a la sombra bendita de ese árbol grandioso, sombra que se llama progreso. Hay la errada opinión de que nuestros constituyentes fueron utopistas, que no se ajustaron a las circunstancias de la época y dieron al pueblo demasiadas libertades que todavía no sabe utilizar y demasiados deberes con que todavía no sabe cumplir. Esto es una argumentación de antesala que lanzan los serviles a las masas para justificar el desgarramiento actual de nuestra Constitución y el régimen dictatorial que nos veja desde hace años.
No, nuestros constituyentes no fueron utopistas, nuestros constituyentes se ajustaron a las circunstancias del medio. Así lo prueban estas frases de ellos en su manifiesto a la nación. Vuestros representantes han tenido que hacer un esfuerzo supremo sobre sí mismos, que obedecer sumisos los mandatos del pueblo, que resignarse a todo género de sacrificios para preservar en la obra de construir al país. Y aquí como ellos dicen haberse ajustado a las circunstancias del medio, y aquí como ellos declaran que hubieran podido hacer una constitución más perfecta, pero que tuvieron que hacer sacrificios y que resignarse a los mandatos del pueblo que en aquel entonces se encontraba en estado de efervescencia revolucionaria. Hoy nuestra Constitución ha muerto. No porque fuera utópica, no porque no fuera adaptada a nuestra generación, sino porque el pueblo ha degenerado a medida que el clero y la tiranía han ido triunfando. Si la dictadura que desde hace años nos oprime, el pueblo hubiera tenido educación cívica, hubiera entrado en el ejercicio de sus deberes y de sus derechos y la Constitución se hubiera ido reformando a su favor. Muerto nuestro código fundamental, murieron con él en nuestro país el imperio de la ley, el orden y la libertad, y nuestro pueblo es desgraciado. Vamos a ver cómo con la causa desapareció el efecto. Vamos a ver cómo con la desaparición de estas tres cosas capitales a que nos referimos, la nación presenta un espectáculo aterrador. 3. ¿Hay igualdad en nuestro país? No. El capitalista, el fraile y el alto funcionario, ya sea civil o militar, no son tratados en México igual que el obrero humilde o cualquier otro miembro del pueblo, oscuro en la sociedad, pero brillante en las epopeyas de la nación. Los empleados arrastran una vida de humillación y miseria. Los privilegios y los fueros en vigor nos han plagado de una clase de inútiles y viciosos que podemos llamar los zánganos del conjunto social. El predominio de las virtudes ha desaparecido. Predomina el oro, predomina el poderoso, predomina el fraile, predomina el extranjero y nada más. Los talentos de las llamadas clase media y humilde vegetan ignorados o despreciados. En los comicios no triunfa el candidato de virtudes cívicas, triunfa el capitalista o el impuesto por la autocracia y que puede ser útil a esta. El sufragio es un cadáver. ¿Hay libertad individual en nuestro país? No. Díganlo esos infelices que desfallecen en las haciendas bajo el látigo del mayoral y explotados en las tiendas de raya, esos infelices que son transportados al Valle Nacional, a Yucatán y a otros puntos, y que a veces no representan más valor que el 10 o 20 pesos. Díganlo también esas víctimas de tanto atropello y de tanta venganza que constituyen la nota del día en nuestro país desde hace años, y que después de ver allanadas sus moradas y perseguidas sus familias, sufren en célebres prisiones la consecuencia de inspirar temor a los poderosos. El magnate ha llegado a considerar la cárcel como una propiedad suya, que puede servirle para quitar de en medio a sus contrarios, cuando para ello no puede emplear el asesinato de encrucijada o el fusilamiento justificado con motivo de paz pública o de delito del orden criminal. A veces, también con los condenados al servicio militar por delitos infamantes, se mezcla al liberal digno, que es vejado allí por algún superior inculto y brutal, y así por el estilo la libertad individual es un juguete. ¿Prospera el comercio en nuestro país? Sí, prospera el de 2 o 3 acaudalados, el de 2 o 3 casas millonarias y generalmente extranjeras. Prospera el encomendero, prospera el agiotista. Los trusts, esos titanes del monopolio, sin freno, que los contenga, hacen subir los precios de los artículos de primera necesidad y hacen bajar los salarios de los que confeccionan estos artículos. Con esta administración corrompida, el concesionario en alta escala, ya sea el banquero, ferrocarrilero, contratista de obras, representante de campañas de navegación, etc., es un agraciado, es un favorecido, es un privilegiado que, entre champán y champán, toma en unión de un funcionario venal, improvisa futuras escandalosas y costa de las lágrimas y del sudor del pueblo, que cubierto de harapos y viendo a veces sin comer a sus hijos, siente justificada rabia en su corazón cuando al encontrarse en la calle con el lujoso carruaje del poderoso, recibe una mirada de desprecio de aquel a quien diera lujo y bienestar con el sacrificio de sus pulmones. Con esas concesiones se perjudica el obrero que ve mal retribuido su trabajo, el tenedor de billetes de banco cuando en la quiebra de un establecimiento de estos apetezcan más billetes en circulación de los permitidos, el comerciante en pequeño con el alto flete que le causan sus mercancías y así por el estilo. ¿Prospera la agricultura? No. La agricultura en México se halla en manos de unos cuantos dueños de inmensas extensiones de terreno. El viajero que recorra las vastas regiones de nuestro país hallará campos inmensos sin cultivar, y esos campos heredados por mexicanos indolentes o adquiridos por españoles refractarios al progreso o por testaferros del clero que necesitan que el yanqui venga a nuestro país con iniciativa y con trabajo, están cercados o inaccesibles a la mano del agricultor, hasta que una compañía americana viene a aumentar la peligrosa cantidad de propiedades que tienen los Estados Unidos en México, debido a la imprudencia del gobierno.
Al lado de las vías férreas se ven en nuestro país multitud de chozas miserables en las cuales se espereza el indígena, arrastrando una vida inhumana. Esos indios, esos brazos que producirán noble riqueza al país y la agricultura tomara el incremento debido, mueren miserables extrayendo el jugo de unos cuantos magueyes cercanos a su choza, o van a consumir sus energías en algún campo explotado por el yanqui o en la modorra embrutecedora de los cuarteles. La mala distribución de los terrenos y la libertad en que se encuentran sus dueños de tenerlos incultos por las complacencias del gobierno, unido a multitud de causas de que se podría escribir mucho, tiene a la agricultura mexicana en un estado lamentable. La rectitud judicial, ya lo hemos dicho, en la mayoría de los casos triunfa el acaudalado, triunfa el poderoso, triunfa el extranjero y triunfa el clero. ¿Y cuánto no podríamos decir del sagrado del domicilio y de la libertad de trabajo y de la industria? ¿Y del respeto a la propiedad? Basta como viva descripción del respeto que se tiene hoy en México a la propiedad, las escenas de terror y de matanza que devastan a Sonora y Yucatán bajo el torpe pretexto de una guerra civil, la libre manifestación del pensamiento, la libre manifestación del pensamiento para el cortesano, para el fraile, para el hijo espurio de nuestra patria, pero no para el liberal, no para el ciudadano honrado y patriota y viril, no para la voz de la razón y del derecho. ¿Puede el orador ultramontano ofender la memoria de nuestros héroes? ¿Puede el cobarde y el traidor de todas las edades llamar sediciosos a los despertares del civismo? Eso es un mérito, compatriotas, para obtener tal o cual librea o tal o cual cantidad de oro. Lo contrario es un mérito para que el puñal del asesino busque el corazón del tribuno liberal, para que la chicana del juez amordarse el labio zoilano del periodista independiente. Y la prueba, compatriotas, la tenéis en nuestro club, atropellado vandálicamente por predicar al pueblo regeneración. La instrucción en nuestro país, millones de analfabetas constituyen la contestación más elocuente. Desde la instrucción primaria hasta la profesional se resiste el abandono y la ineptitud del gobierno, y hasta en los círculos oficiales ha palpitado la iniciativa de suprimir escuelas profesionales porque las arcas de la nación están casi vacías por ese objeto. ¿Falta dinero para la instrucción? Sí, pero no falta el militarismo, pero no falta para el clero, pero no falta para los poderosos, no falta para todos los parásitos del país. En cambio, los jesuitas y todo el clero, ricos con la explotación inocua que hacen sufrir al pueblo, fundan en todo el país escuelas católicas, y en la balanza de esta política de conciliación pesa más la escuela católica que la escuela laica. Los jesuitas, sobre todo, se han apoderado de la instrucción de nuestro país, y en las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús y otras semejantes se prepara la generación que, a continuar este estado de cosas, irá a repletar los conventos de que con razón alardeó Montes de Oca en París y acabaría por destruir la barrera que puso Benito Juárez entre la Iglesia y el Estado. La inviolabilidad de la vida humana. Tened la vista, compatriotas, sobre las lápidas de los panteones de la República, y aquí veréis fechas que hablan muy alto, diciendo que las vidas inviolables en nuestro país solo se conciben manchadas de fango. Basta, mexicanos. La pluma se resiste a mostrar tanta llaga y a descorrer tanto velo. 4. El Club Liberal Ponciano Arriaga, centro director de la Confederación de Clubes Liberales de la República, de pie sobre todas las miserias y sobre todos los personalismos, os convoca hoy ante el ara del deber para luchar por la regeneración de la patria. Compatriotas, el mundo marcha, ha dicho Pelletán. Marchemos todos. Que los cobardes, que los histriones, que los enfermos de inverecundo indiferentismo se queden atrás. A la vanguardia, los que aún sentimos correr en nuestras venas la sangre heroica de Cuauhtémoc y del benemérito de las Américas. Suceda a la paz de la abyección, la paz del derecho. En otro siglo, los franceses vaciaron sus arterias para dar una lección a los tiranos. Vaciamos nosotros en el siglo XX todas las energías de nuestros cerebros en aras de la humanidad, sobre las vejaciones de la tiranía, sobre la intriga del clero, sobre la absorción del capital y del militarismo, surge el edificio grandioso de la fraternidad, de la democracia y del engrandecimiento nacionales. Reforma, unión y libertad. México, febrero 27 de 1903. Presidente ingeniero Camilo Arriaga, vicepresidente licenciado Antonio Díaz Soto y Gama, tesorero Benjamín Millán, primer secretario Juan Sarabia, segundo secretario Ricardo Flores Magón, tercer secretario Santiago de la Hoz, cuarto secretario Enrique Flores Magón, primer vocal Juan B. Gutiérrez de Mendoza, segundo vocal Evaristo Guillén, tercer vocal Federico Pérez Fernández, cuarto vocal Rosalío Bustamante, quinto vocal Elisa Acuña y Rosete, sexto vocal Alfonso Cravioto, séptimo vocal María Luisa del Refugio Vélez.
octavo vocal, Tomás Saravia, noveno vocal, Alfonso Arciénega, décimo vocal, Humberto Macías Valadez. El hijo del aguizote, número 840, 1 de marzo de 1903. Capítulo 12. Discurso. Pronunciado por la señorita Lisa Acuña y Rosete en la segunda Asamblea General del Club Liberal Ponciano Arriaga. Correligionarios. Dispensadme si, en cumplimiento del deber, vengo a ocupar este lugar, y vengo tal vez a hacer la nota discordante en este grupo de pensadores. Pero orgullosa de pertenecer a esta agrupación, me siento satisfecha al levantar la voz en el seno de ella, para dar francamente mis opiniones. Aquí estoy, pronta a luchar como liberal por el restablecimiento de nuestras sagradas instituciones holladas, instituciones santas que estamos en el deber de recobrar para que allá en los anales de los tiempos, Cuauhtémoc, Hidalgo y Juárez no se avergüencen de haberse sacrificado por nosotros. Preciso es arrancar la venda que ciega a todos aquellos que no quieren hacer uso de sus derechos y para quienes la República es un pesado fardo. República, ideal sublime de la humanidad, palabra escrita en las páginas de la historia con la sangre de nuestros mártires. República, no existe de ella más que el nombre. República, donde hay una distancia inmensa entre el gobernante y el ciudadano, donde no se puede andar sino con la frente inclinada. Esto no es república. Correligionarios. Es preciso que tengamos dignidad, es preciso que no continuemos presentando la otra mejilla como la presentaba Jesucristo. Correligionarios. No debemos de consentir que el látigo de la tiranía cruce las espaldas de algún hermano de nuestro pueblo y que en alguna parte se le venda como a miserable bestia. Ese latigazo cae sobre nuestro rostro y esa venta es la venta de nuestro honor. Pasaron ya los tiempos de la conquista en que un aventurero fue suficiente para subyugarlos, seguido de 2 o 3 oromaníacos. Preciso es no olvidar que llevamos aún como enseña el hermoso pabellón tricolor que simboliza nuestra grandeza histórica, ese pabellón que fue llevado por el gran Juárez en sus gloriosas peregrinaciones por los desiertos y montañas, desde el Bravo hasta el Grijalva. Correligionarios, ejercitemos en toda la nación el derecho de asociación, que es por donde debemos empezar. Nuestro pueblo tiene hambre, debemos empezar por hacer que se calme esa hambre, porque la miseria es la mano que empuja hacia la abyección. Que se contenga la ambición de esos millonarios que explotan al pueblo verdadero, creador de todas las riquezas acaparadas en las arcas del poderoso, de ese poderoso que cuando dirige una mirada de desprecio al humilde obrero, cree que hasta le ha dispensado honra, que se desarrolle la agricultura, que hay muchas campañas incultas y muchos infelices que no tienen pan ni hogar, que el obrero libre de toda opresión empuñe la sierra y el martillo, maneje el teodolito y el compás, y que además de tener bien retribuido su trabajo, concurra a las escuelas y bibliotecas que se establecerán en tanta iglesia que plaga hoy el país, a tomar asiento en el santuario de la ciencia y ávido ojee con las manos encallecidas los libros de estudio para fortalecer su espíritu con la instrucción y para ser digno director de su hogar. Hagamos que se represente el sagrado evangelio de la democracia para que los niños aprendan a idolatrar a México y, cuando vuelvan a peligrar nuestras libertades, cuando la autocracia vuelva a enarbolar su estandarte, esos niños, en vez de decir como nuestros cobardes contemporáneos, eso no me parece en regla, y es cuando siquiera se atreven a titularse liberales, digan como Catón, cuya voz honrada tronaba entre los ciudadanos romanos para decir: repruebo y acuso. No importa que para salvar tan bellos ideales se tenga que sufrir mucho. El hombre ha nacido para la lucha y solo los cobardes anteponen el yo al bien de la causa. Correligionarios, el año empieza, que al terminar hayamos hecho algo. En este día os traigo en el humilde búcaro de mis ideas unas hermosas flores de pétalos blanquísimas, donde se lee con caracteres de fuego: arriba el pueblo, abajo las sotanas y los tiranos explotadores. El hijo del aguizote, número 842, 15 de marzo de 1903. Capítulo 13. Protesta. Alcance al número 26 de Véspera. Señor General Díaz, ayer fueron reducidos a prisión 3 ciudadanos que hacían circular un manifiesto al pueblo mexicano, hecho por un grupo de obreros de esta ciudad. Sabed, señor presidente, que estos ciudadanos hacían uso de un derecho, el derecho concedido por el artículo 7 de la Constitución del 57, que dice: es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, etc. Y este derecho es más digno de respeto cuando lo invocan también obreras que, unidas a los obreros mexicanos, exponen la situación actual en toda su verdad, demuestran que a pesar de la omnipotencia que se os atribuye, no habéis podido llegar hasta ellos y os dicen que debéis retiraros al descanso, ya que en 20 años que lleváis de presidente no habéis podido darles pan, y el contraste de vuestra magnificencia y su miseria es una afrenta para la República y una vergüenza para la moral administrativa. Eso os dicen, señor, y tienen derecho a decíroslo. Dejáis que la miseria envilecida os adule, dejad también que la miseria dignificada os acuse.
Protestamos contra el ultraje hecho a la ley, protestamos contra la vejación hecha al pueblo, único soberano en la República. Juana B. G. de Mendoza, Elisa Acuña y Rosete, México, abril 2 de 1903. El hijo del aguizote, número 845, 5 de abril de 1903. Vamos en el capítulo 14. Discurso. Pronunciado por la señora Juana B. Gutiérrez de Mendoza en la sesión general del Club Liberal Ponciano Arriaga, celebrada el 5 del corriente. El Club Liberal Ponciano Arriaga, al reinstalarse en esta ciudad, lanzó un manifiesto en el que, con la voz vigorosa que da la fe en el triunfo de una causa, repetía entusiasmado las palabras de Pelletán: el mundo marcha. El Club Melchor Ocampo, de Puebla, tuvo una frase oportuna cuando dijo: debemos procurar que no tropiece. Sin incurrir en un dogmatismo que sería desautorizado por ser mío, puedo asegurar que tropezamos todos si queremos seguir la ruta marcada por las cosas que han sido y los hombres que han pasado. Todos los que han querido llegar a un fin lo han conseguido de una manera relativa. La historia de la humanidad está llena de conquistas y victorias de hombres grandes que han llegado, enarbolando la bandera de sus ideales, a las excelsas alturas que soñaron. Justo es admirar esas victorias del genio, pero es preciso convertir en que esos hombres se han adelantado dejando a la humanidad atrás. Pudiera decirse que, en cambio, han marcado con regueros de luz la ruta para que se les siga. Es cierto, pero también es cierto que ellos han salvado los obstáculos, dejándolos en pie, sin allanar el camino para que las multitudes marchen sin detenerse. El genio salva el escollo, salta sobre el obstáculo y pasa sobre el abismo, pero no debemos exigir que el mundo marche así, porque es obligarlo a que tropiece y hacerlo que caiga como ha caído tantas veces en tantos abismos, como precipitado por los arranques de los apóstoles, ha caído en los fanatismos, como arrastrado por los legisladores, ha caído en las injusticias, como enloquecido y deslumbrado por los Napoleones de todas las épocas, ha caído en mares de sangre humana, de su propia sangre. Y sin poder llegar a los fines perseguidos por apóstoles, legisladores y guerreros, suponiéndolos nobles todos, se ha quedado en los escollos, tan imposibilitado para marchar, que ha llegado a acostumbrarse y hasta a creer que debe quedarse allí, creándose una necesidad perpetua de lo que solo debió ser necesidad del momento, considerando como fin lo que podía ser un medio para la marcha. Y hoy no se puede vivir sin el fanatismo de una religión, no se concibe la organización social sin leyes que sujeten los movimientos, no se comprende el honor racional y la prosperidad de los pueblos sin la frontera bien marcada y la indemnización fabulosa, producto de una guerra sangrienta o de una conquista salvaje. A esto se le llama triunfos de la religión, victorias del talento, conquistas del genio. Por estos adelantos negativos se dice que el mundo marcha, cuando no ha hecho más que tropezarse. El Club Liberal Ponciano Arriaga debe marchar, pero llevando a la humanidad consigo. Para esto es indispensable combatir los fanatismos todos, dejando como única religión el deber. Para esto es necesario hacer que las leyes sean prescripciones que normalicen la acción individual y colectiva, no el lazo que ata y la espada que castiga, que si la moral y a la justicia sirven para encadenar desenfrenos y castigar culpas, a la perversidad y al abuso sirven para encadenar libertades y asesinar grandezas, muy especialmente en nuestro país y en la época actual. Para eso es necesario que el honor nacional se comprenda, siendo la nación útil a los demás hombres, que el bienestar y la prosperidad de los pueblos lo constituya la libertad absoluta en el ejercicio de derechos concedidos al ser humano por la razón natural y la moral más pura. Estos son, a mi juicio, los supremos ideales que debemos perseguir y, convencida del triunfo de nuestra causa, hago particularmente mías las palabras dichas en el manifiesto. El mundo marcha, marchemos todos, pero llevando a todos con nosotros. A la vanguardia los que sentimos correr en nuestras venas la sangre heroica de Cuauhtémoc y el benemérito de las Américas. Dice, a la vanguardia nosotros, sí, pero arrollando obstáculos para que el mundo marche sin tropezarse. Vayamos a las alturas, pero no para que se nos contemplen ellas. Lleguemos al fin, pero no lleguemos solos, que el mundo llegue con nosotros. Juana B. G. de Mendoza, El hijo del aguizote, número 846 de abril de 1903. Siguiente capítulo se titula Regeneración, 1904-1906. En el exilio en Estados Unidos, los liberales y Regeneración volvieron al combate contra la dictadura de Porfirio Díaz. Durante la segunda época del periódico se editaron 49 números, entre el 5 de noviembre de 1904 y el 7 de octubre de 1905. En la tercera época, que abarcó del 1 de febrero al 1 de agosto de 1906, se publicaron únicamente 13 números. En esas 12 épocas, el director fue Ricardo Flores Magón, el jefe de redacción, Juan Saravia, y el administrador, Enrique Flores Magón. El tiraje de la publicación alcanzó 22,000 ejemplares, la mitad de los cuales se enviaban a México, hecho que fue utilizado como pretexto por las autoridades estadounidenses para prohibir su circulación como artículo de segunda clase, aumentando significativamente los costos del envío.
Los gobiernos mexicano y estadounidense llevaron a cabo la persecución, el espionaje y la represión de las y los exiliados liberales. El 12 de octubre de 1905, Ricardo y Enrique Flores Magón y Juan Saravia fueron aprehendidos acusados de difamación por un artículo publicado en Regeneración. Además, saquearon las oficinas del periódico, remataron la imprenta y suspendieron el derecho del seminario de circular por el correo como artículo de cuarta clase. En enero de 1906, liberaron a los periodistas y un mes después reapareció Regeneración en su tercera época. Ante la creciente persecución, los Flores Magón y Juan Saravia se refugiaron temporalmente en Canadá, situación en la cual Librado Rivera y Manuel Saravia tomaron a su cargo la publicación del periódico. No obstante, el fracaso de la insurrección de 1906, con un saldo de varios muertos, cientos de encarcelados y perseguidos, llevó a una redefinición de las actividades del PLM. En ese contexto adverso, Regeneración no se publicó en los siguientes 4 años. Capítulo 15. Una carta de la directora de Vesper. Laredo, Texas, noviembre 11 de 1904. Señor Ricardo Flores Magón. Aquí hay una nota al pie de página que dice lo siguiente. Ricardo Flores Magón, 1874-1922, originario de San Antonio, El Oxochitlán, Oaxaca. Colaboró en El Demócrata, 1893, Regeneración, 1900-1918, El Hijo del Aguizote, 1902-1903, Revolución, 1907-1908, El Progreso, 1907, Libertad y Trabajo, 1908, Reforma, Libertad y Justicia, 1908, El Obrero, 1910. El 15 de septiembre de 1891 participa en las protestas contra la reelección de Porfirio Díaz, es detenido y enviado a la comisaría. En mayo de 1892 interviene en las jornadas de protestas estudiantiles y obreras contra la reelección de Díaz. El gobierno reprimió las movilizaciones y muchos jóvenes fueron aprehendidos. Ricardo fue enviado a la prisión de Belén. Colabora con El Demócrata. En febrero de 1893. Aparece Regeneración el 7 de agosto de 1900, desempeñándose como administrador de la publicación. Participa en el primer congreso del Partido Liberal el 5 de febrero de 1901. Este año, el 22 de mayo, fue detenido junto a Jesús Flores Magón y recluido en Belén, acusado de difamación por un artículo publicado en Regeneración. Sale libre el 26 de marzo de 1902 después de pagar una fianza de 2,000 pesos. Ricardo y Enrique Flores Magón toman a su cargo El Hijo del Aguizote el 16 de julio de 1902. Arrestado en septiembre junto a Enrique Flores Magón, Evaristo Guillén y Federico Pérez Fernández por un artículo crítico a Bernardo Reyes, publicado en El Hijo del Aguizote. Sale libre de la prisión militar de Santiago Tlatelolco el 23 de enero de 1903. Participa en las protestas del 2 de abril contra Porfirio Díaz, por lo que es nuevamente detenido. Junto a Enrique Flores Magón, Juan y Manuel Saravia, Librado Rivera, Alfonso Carabioto, Gabriel Pérez Fernández, Santiago R. de la Vega y recluido en la cárcel de Belén, otra vez. En junio, el juez primero correccional emitió un decreto judicial conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prohibía la circulación de cualquier periódico escrito por Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan Saravia y Santiago de la Hoz. Ricardo sale libre a fines de ese año. En enero de 1904 se exilia en Estados Unidos acompañado de su hermano Enrique y Santiago de la Hoz. Ricardo dirige Regeneración en su segunda época, que aparece en San Antonio, Texas, el 5 de noviembre de 1904. Un mes después, un emisario de Díaz lleva a cabo un atentado fallido contra la vida de Ricardo. El 28 de septiembre de 1905 se constituye la junta organizadora del PLM, de la que Ricardo asume la función de presidente. El 12 de octubre fue arrestado junto a Enrique Flores Magón y Juan Saravia, acusado de difamación por un artículo publicado en Regeneración. Sale libre en enero de 1906. Un mes después dirige Regeneración en su tercera época. Ricardo se traslada en marzo a Canadá junto a su hermano Enrique y Juan Saravia, tratando de eludir las persecuciones de Díaz. Participa en la organización de la rebelión de septiembre de 1906, que fracasa y únicamente estalla en Jiménez, Coahuila, y Acayucán, Veracruz. Colabora en Revolución, que aparece el 1 de junio de 1907. Arrestado el 23 de agosto de ese año junto a Librado Rivera y Antonio y Villarreal, acusado de la violación de las leyes de neutralidad. Desde la prisión participa en la organización de la rebelión de junio de 1908, que solo estalla en Palomas, Chihuahua, Viesca y Las Vacas, Coahuila. Sale libre de la penitenciaría de Florence, Arizona, el 3 de agosto de 1910. Colabora en Regeneración, cuarta época, que aparece el 3 de septiembre de 1910. Recibe el 13 de junio de 1911 a los comisionados de Francisco I. Madero, Juan Saravia y Jesús Flores Magón, quienes le proponen que los pelemistas depongan las armas. Ricardo y Librado Rivera rechazan la propuesta maderista. Arrestado junto a Enrique Flores Magón, Librado Rivera y Anselmo L. Figueroa el 14 de junio de 1911. Sale libre bajo fianza. En mayo de 1912 se reanuda el proceso judicial en su contra y el 25 de junio es condenado a 23 meses de cárcel y enviado junto a Enrique Rivera y Figueroa a la penitenciaría de McNeil Island.
Sale libre en enero de 1914. Aprendido el 18 de febrero de 1916, junto a su hermano Enrique, acusado de publicar en Regeneración artículos críticos a la política rural de Texas y a Venustiano Carranza. Sale libre el 26 de junio después de pagar la fianza respectiva, que se recauda gracias al apoyo de Emma Goldman y Alexander Bergman. El 21 de marzo de 1918 fue arrestado junto a Librado Rivera, acusado de violar la ley de espionaje por la publicación de Regeneración de un manifiesto que llama a los trabajadores del mundo a rebelarse contra la Primera Guerra Mundial, y condenado a 21 años de prisión. Ricardo, según Librado Rivera, fue asesinado en su celda de la Penitenciaría Federal de Fort Leavenworth el 21 de noviembre de 1922. Aquí termina la nota, continuamos con la lectura, que era una carta de la directora de Vesper. Esta fue en San Antonio, Texas, y dice: estimado amigo, vi en el número 1 de Regeneración y en un artículo o reseña titulada Regeneración alguna referencia que se hace de Vesper con una ligera alteración de la verdad. Usted sabe que nunca estuve de acuerdo con aquella lucha electoral que carecía de todo lo que puede constituir y caracterizar un trabajo político de ese género. Partiendo de ese principio, de ningún modo pudo Vesper secundar con vigor aquel combate a la sexta reelección. Tengo para el general Díaz el odio mismo que tengo para todos los falsarios y para todos los tiranos, pero estaba perfectamente convencida de que aquella campaña no era la salvación de la patria, y así se lo signifiqué entonces a usted y a todos los antireeleccionistas del Club Redención. No veo el motivo ni el objeto de esa cita que se hace de Vesper en ese caso, pues si se debe a un espíritu de justicia extremada que reconoce todos sus servicios a la patria por insignificantes que ellos sean, entonces me permitiré advertir a usted que hay quien con más motivo y más razón tenga derecho a una cita, y es el inolvidable Santiago de la Hoz, que fue el más ardiente oposicionista y a quien su buena fe y su juventud disculpan de los errores que cometiera en aquella época. Como usted sabe bien y conoce a fondo toda la verdad de lo acaecido, entonces considero por demás detallar el asunto. Mucho agradezco a Regeneración que no se olvide de Vesper, pero no quiero que le atribuya méritos que no tiene y que solo explica la galantería de mis buenos amigos, a quienes felicito por la reparación del simpático y valiente seminario. Dando las gracias por la publicación de esta, quedo como siempre de usted atenta y a sus órdenes. Juana B. G. de Mendoza. Con gusto publicamos la anterior carta obsequiando de este modo los deseos de nuestra apreciable amiga. Solo tenemos que añadir que nosotros, como la señora directora de Vesper, tampoco creímos que la campaña antirreeleccionista del año pasado fuera la salvación de la patria, y si la emprendimos fue por considerarla como un detalle de la oposición en general que hemos venido sosteniendo de 4 años a esta parte contra el gobierno dictatorial del general Díaz. Nos congratula, por otra parte, que la señora de Mendoza haga un justificado elogio de nuestro querido hermano Santiago de la Hoz, pues de ese modo comprobamos que nuestros correligionarios no se olvidan del que fue nuestro compañero de lucha y nuestro hermano en las persecuciones, en los atropellos que juntos sufrimos por parte de la tiranía. Como hermanos de Santiago en la lucha, agradecemos el recuerdo que para él se tiene. Igualmente agradecemos la felicitación de nuestra amiga por la reaparición de nuestro periódico Regeneración, segunda época, número 3, de 19 de noviembre de 1904. Capítulo 16. Protesta. Cuando la mujer alza la voz clamando contra los que atropellan las garantías y deprimen los derechos, cuando, engrandecida por el patriotismo y fortalecida por la justicia, se yergue descubierta frente a las arbitrariedades opresoras, es para enseñar a los parias cómo se esgrimen las armas legales y cómo se enarbola la bandera de la República, queriendo hacer efectivas nuestras sagradas instituciones, indignadas contra la tiranía que extiende implacable, mancillando el noble Estado. Cuna del excelso Juárez, venimos hoy enérgicas, como descendientes de una raza irreductible, a protestar contra el inocuo atentado de que ha sido víctima el indómito liberal profesor Adolfo Gurrión, quien se encuentra preso y maltratado por el solo delito de defender la ley y señalar los abusos de los opresores del pueblo. Oaxaca de Juárez, mayo 1 de 1906. Altagracia Arjona Díaz, Teresa Sáenz, Luz Pérez, Margarita Ramírez, Luz Arjona Díaz, Rosario Olivera, Everarda Sánchez, Felipa de Arjona, Julia Cruz, Francisca Hernández, siguen otras muchas firmas. Regeneración, tercera época, número 8, 15 de mayo de 1906. Revolución. 1907-1908. A pesar de la fallida revuelta de 1906, las y los liberales no se rindieron y comenzaron a organizar la siguiente rebelión. Las nuevas tareas insurreccionales también requerían la creación de un órgano periodístico que despertara al pueblo de la servidumbre a la que lo sometía la dictadura porfirista. Con ese propósito, el PLM publicó Revolución, del que se editaron 29 números entre el 1 de junio de 1907 y el 1 de marzo de 1908. En el periódico participaban, entre otros,
Praxedis G. Guerrero, Manuel Sarabia, Andrea Villarreal González, Concepción Arredondo de Rivera, Lázaro Gutiérrez de Lara, Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera y Antonio y Villarreal. El editor del seminario liberal era Modesto Díaz. La ofensiva represiva de los gobiernos mexicano y estadounidense nuevamente atacó a los exiliados políticos y a su vocero periodístico. Manuel Sarabia fue detenido el 30 de junio de 1907 e ilegalmente extraditado a Sonora. Las movilizaciones y las protestas lograron que Sarabia fuera liberado y regresado a Arizona el 12 de julio. Al mes siguiente fueron aprehendidos Librado Rivera, Antonio y Villarreal y Ricardo Flores Magón, acusados de violar las leyes de neutralidad. Salieron en libertad hasta agosto de 1910. Igualmente, Lázaro Gutiérrez de Lara, quien se desempeñó un tiempo como director del seminario, fue arrestado el 27 de septiembre de 1907, mientras que en enero de 1908 volvieron a detener a Manuel Sarabia junto con Modesto Díaz y Federico Arismendis, impresor del periódico. Praxedis G. Guerrero y Enrique Flores Magón continuaron con la publicación del seminario, pero finalmente en marzo se suspendió su edición. En ese ambiente represivo, la mayoría de los colaboradores de Revolución estaban presos, perseguidos o en la clandestinidad. Los artículos de los periodistas no se firmaban o aparecían con seudónimos. A pesar de esas difíciles condiciones, algunas mujeres liberales firmaron sus textos. La segunda insurrección magonista estalló en junio de 1908 y, en el nuevo escenario, las y los rebeldes liberales crearon otras publicaciones para difundir sus esperanzas de libertad y justicia. Hasta aquí le dejamos, el capítulo que sigue es el 17 y se titula Abajo el despotismo. Vamos en la página 80. Vamos más o menos. Bueno. Sin más por el momento me despido. Adiós.